Hola, soy Eduardo Escarlato, médico toxicólogo y médico legista. Y como otras veces, los invito a compartir este espacio en donde cruzaremos conceptos de la toxicología con expresiones artísticas, en donde muchos artistas en distintas épocas nos han mostrado, a veces conscientemente, otras veces sin darse cuenta, alguna representación relacionada con algún tóxico o algún veneno. Bueno, y hoy les traigo para charlar lo que he dado en llamar historias y leyendas en la cocina de las brujas. A través del conocimiento de estas prácticas en los aquelarres, en donde vamos a encontrar ingredientes y una metodología de trabajo de cómo cocinaban las brujas, podremos ir viendo las vías de absorción de los tóxicos y a través de los ingredientes y de estas prácticas iremos viendo cómo se fue construyendo en parte la historia y en parte la leyenda de las brujas. Bueno, sabemos que tenemos muchas representaciones de brujas a través de los registros que han dejado las distintas expresiones artísticas. Y en ellas vamos a encontrar que las brujas obviamente se reunían en estos aquelarres, en donde cocinaban estos principios activos, y entre los que encontraremos distintas plantas y reconoceremos algunas de ellas, diferenciándolas de los hongos también, que eran utilizados, lo mismo que las flores y algunos frutos de algunas plantas, como también la construcción y la confección de productos farmacéuticos de la época, en donde también se agregaban animales, no cualquier alimaña, sino muchos de ellos con algunos principios psicoactivos. Bueno, la idea de esta charla es que vayamos viendo a través de las distintas obras de los artistas pequeños detalles, pequeñas miradas en el segundo plano de la obra, que muchas veces nos enfocan a la presencia de algún concepto toxicológico que podemos desgranar. Fíjense ustedes, por ejemplo, en esta obra en donde la bruja se está preparando para el sábado, no solamente está desnuda, sentada confeccionando esta pócima, sino que tiene libros, o sea que hay recetas al respecto, y que fíjense que no es por azar de que esta bruja esté sentada en un taburete o en un pedazo de tronco, pero muy cercana a ciertos hongos. Bueno, estos detalles, estos pequeños detalles, los iremos desgranando para ir viendo y entendiendo cómo eran estos procesos. Y para ello, ya que está de moda este viaje de Ulises, la primer bruja o maga que traigo a colación es la de Circe, la historia de Circe. En Homero nos cuenta en la Odisea de Ulises que éste se enfrenta a una maga muy poderosa, Circe, quien en su isla preparaba pócimas y que tenía la propiedad, estas pócimas, una vez ingeridas, de transformar, de transmutar a la gente en animales, que posteriormente ella sojuzgaba. Bueno, en principio vamos a hablar de la vía digestiva, obviamente la ingestión de las pócimas, que es lo más característico, y en donde muchas veces, como decíamos, estos artistas han representado esta transmutación de la gente que tomaba la pócima y se transformaban en animales. En realidad, lo que había era una alteración en la sensopercepción que hoy entendemos como una alucinación. Otra maga importante dentro de la cultura griega es la de Medea. El mito de Medea también nos muestra una maga aparentemente muy mala, que enamorada de Jasón, en el viaje de Jasón en su nave Argos, con los marineros que eran los argonautas, cuando Jasón la va a dejar, esta maga no duda hasta llegar a matar a sus hijos por este amor no correspondido. Y en lo que hace al poderío de sus pócimas, en este caso tenemos a Frederick Sandys que nos muestra la confección de una pócima mágica, en donde fíjense ustedes algunos detalles. En este caso, Medea está utilizando para la confección de su pócima ciertas plantas, y no es cualquier planta, es esta planta. Tal vez alguno de ustedes la pueda reconocer. Esta planta es la tropa veladona, una planta que tiene muchos psicoactivos presentes
y que aún hoy se la sigue utilizando, y que justamente la utilización de estos psicoactivos llevaba a que las pócimas tuvieran un poderío muy importante. De hecho, el nombre atropa veladona, viene de las parcas griegas también. Nos situamos dentro de la cosmogonía griega, en donde las parcas griegas, Cloto, Laquesis y Atropos, eran las que conferían de alguna manera el destino del ser humano, ¿no? Cloto era la que hilaba el hilo de la vida, Laquesis la que la extendía, y Atropos o Atropos, la llamada la inflexible, era la que cortaba el hilo de la vida. Tal era su poderío, su fortaleza, la que podía cortar el hilo de la vida. Justamente porque los principios activos de esta planta, la tropa veladona, que es la que le dio el nombre, atropa por Atropos, tiene principios activos muy importantes, como es la atropina. Esta droga que hoy todavía seguimos utilizando en las guardias, en urgencias, mucho en la toxicología, cuando la utilizamos, estamos de alguna manera inconscientemente evocando a esta atropos, esta inflexible, que si bien tiene muchos efectos sobre el organismo, este principio activo, la atropina, mal utilizada o en dosis importantes puede llegar hasta la muerte. Bueno, pasando de continente, en el continente americano encontramos cápsulas con semillas como estas, que son las plantas las daturas, las cuales también contienen estos principios activos, y que es una planta ruderal que crece en los campos espontáneamente, y que también en las culturas americanas ha sido utilizada para los gualichos, para los brujos americanos, dado que estas plantas, el chamico llamado, era utilizado por esta gente para ciertas prácticas brujeriles, porque justamente tiene los mismos principios activos. Bueno, esta es la flor y la planta, toda la planta es tóxica y toda contiene, estas solanáceas, contienen estos principios activos, que los podemos encontrar en los jardines, en el campo. Y el segundo nombre de esta planta, de la tropa veladona, veladona, bella mujer, nos refiere al medioevo, cuando esta planta también era utilizada no solo por las brujas, sino también se utilizaba como cosmético. Porque saben ustedes, la atropina como anticolinérgico tiene la capacidad de producir, por un lado, sequedad de mucosas, una rubicundez en la piel, y las pupilas las torna midriáticas, distiende las pupilas. Bueno, estos conceptos de sequedad de piel y mucosas, rubicundez y una midriasis, eran conceptos de belleza en el medioevo. Y estas plantas, los jugos de estas plantas, eran utilizadas como cosméticos. Y fíjense ustedes una nota pintoresca de este cuadro de Waterhouse, en la que las doncellas, las damas, están absortas escuchando estas leyendas del Decamerón, y que si bien no podemos verle la midriasis, sí podemos constatar esta rubicundez en la piel, este sonrojamiento, del cual no podemos discriminar si es producto de este cuadro anticolinérgico por el consumo de estos cosméticos o bien por las picarescas del Decamerón. Bueno, volviendo a esta maga Medea, que no solamente utilizaba plantas, sino que también utilizaba animales, en este caso sapos, en la confección de su pócima, y no cualquier sapo, utilizaba estos sapos. Este sapo, que es el Bufo arenarum, tiene unas glándulas exócrinas que secretan una toxina, la bufotenina, que también es un potente alucinógeno. Hay una cosa muy pintoresca con la bufotenina. La bufotenina producida por estos sapos es la misma bufotenina que en la naturaleza la encontramos en el continente americano en un árbol en particular, la Anadenantera colubrina, que es el sebil, llamado el sebil, y que ha sido una planta cuyas semillas, que son estas semillas achatadas, que parecen como monedas, muchas culturas americanas las han utilizado a partir de la molienda en
pequeñas tablillas. Estas tablillas que se ven se encuentran expuestas en el Museo Ambrosetti, el Museo de Antropología de la Ciudad de Buenos Aires, y que fíjense ustedes, en estas tablillas se molían estas semillas y que característicamente siempre tenían generalmente una trilogía de seres antropozoomorfos, es decir, cuerpos de ser humano y cabezas de animales, o viceversa, cuerpos de animales y cabezas humanas, y que en las distintas culturas siempre se representó estos seres que custodiaban estas tablillas, ¿no? Y yo les pido que recuerden estas imágenes, porque después vamos a volver, después de un camino, vamos a volver a estas imágenes y a una pequeña reflexión que quiero hacer con ustedes. Lo concreto es que este polvo se aspiraba, se esnifaba, actualmente también se lo sigue usando, sea en forma individual o a veces asistido por alguien que soplaba a través de una cerbatana este polvo y que utilizando la vía de la mucosa nasal, y ya acá empezamos a hablar de las vías mucosas como vías de absorción, este producto era rápidamente absorbido y producía efectos alucinógenos muy importantes. Bueno, con respecto a la bufotenina, fíjense ustedes qué notable, Shakespeare, en su obra como Gustéis, hace un comentario acerca de determinados sapos que tienen en su cabeza una gema, una piedra preciosa, y que muy posiblemente haya hecho alusión a esta condición de estas toxinas. Y yo creo que esto en la cultura general, en los cuentos infantiles, muchas veces el concepto de que la princesa besa al sapo y este sapo se transforma en el príncipe maravilloso, creo que de alguna manera, tal vez inconscientemente nos esté reflejando esta característica que tienen estos sapos, de que el consumo de esta bufotenina puede llevar a alucinaciones muy, muy potentes, ¿no? Y que hoy lo podemos ver traducido culturalmente en cuentos infantiles. Bueno, saliendo del concepto de la ingestión de la pócima, que de alguna manera la vemos representada en este friso en donde Circe está ofreciendo la ingestión de esta pócima, veremos que también tenemos otras vías de absorción también importantes para las brujas. Y ahora quisiera hablar de otra importante vía de absorción de los tóxicos y de alguna de estas pócimas y que no es tan conocida, y para ello tenemos que retrotraernos nuevamente a la Grecia antigua y a un templo en particular que es el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un templo dedicado al dios Pitón, en donde las sacerdotisas, que eran las pitonisas, eh, eran muy famosas por los designios que ellas hacían. Podían augurar el futuro a través de unas ceremonias y de la ingestión también de ciertas pócimas. Bueno, este templo de Delfos que podemos ver en la foto, que se ubicaba en la cima de una montaña rocosa, Heródoto, el historiador Heródoto, nos cuenta parte de una historia cierta, que era cómo era el proceso místico en el cual estas pitonisas auguraban el futuro. Nos cuenta Heródoto entonces de que las pitonisas, bueno, por un lado tomaban una pócima, de hecho, fíjense ustedes a la izquierda, en este cuadro de John Collier, cuadro muy lindo, en donde la pitonisa está con un cuenco, con una pócima que es próxima a ingerir. Decíamos que estas pitonisas ingerían estos productos y entraban en un estado de trance. Una vez en este estado de trance, ellas se dirigían a unos sótanos, a unas cavernas que habían en el templo, labrados en la roca, y en ellas se sentaban en unos pequeños banquitos frente a unas grietas que naturalmente existían en el suelo. Y nos cuenta Herodoto, y esto es histórico, que ellas, volcándose hacia adelante, sentían el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. El dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído.
Y estando en este estado de trance, estas sacerdotisas empezaban a farfullar palabras que posteriormente los sacerdotes del templo eran los que decodificaban este mensaje y de ahí salía el augurio. Augurios que fueron muy famosos y certeros, porque de hecho fueron las pitonisas las que le auguraron el futuro nefasto que iba a tener Edipo Rey, que cuenta la historia también que muchos generales frenaron batallas para ir a consultarles a las pitonisas sobre el futuro de la batalla, y que gozaron de tanto prestigio estas sacerdotisas, que fíjense ustedes, todavía tienen más tiempo de auge que el propio cristianismo. Las pitonisas griegas funcionaron, entre comillas, con un gran prestigio durante 2400 años, más que el cristianismo todavía, hasta que, bueno, el tiempo las hizo quedar en desuso. Lo concreto es que saliendo y volviendo un poquito a la historia y a lo corroborable, pasó el tiempo, las pitonisas quedaron, o sus designios quedaron en el olvido, y no fue hace mucho tiempo, fue hace solo un par de décadas, en las que se conformó un equipo de trabajo científico muy particular, en donde se aglomeraron geólogos, eh, antropólogos, arqueólogos y toxicólogos. Y fueron al templo. Y fueron a estas cavernas, a estos sótanos, donde todavía están estas grietas naturales en el suelo, y fueron a ver qué era lo que había en el fondo. Y oh sorpresa, el trabajo interdisciplinario concluyó de que en el fondo de estas grietas existían depósitos de hidrocarburos. Y no de cualquier hidrocarburo, especialmente de un hidrocarburo que es el etileno. Y si hoy desde la toxicología vamos a una fuente de datos, como puede ser un datasheet, una fuente de datos característicos, vamos a encontrar un montón de características del etileno, como de cualquier sustancia. Pero fíjense ustedes qué notable, si vamos a ver la característica del olor, el etileno tiene un olor muy dulzón, es un hidrocarburo dulzón, que aquel que lo ha olido es muy característico. Y me remito de nuevo a la historia que nos contaba Herodoto, a la parte de la leyenda, cuando las pitonisas se volcaban hacia adelante y lo que ellas escuchaban, el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído, eran las emanaciones de gas etileno, que como todo hidrocarburo es un neurodepresor no selectivo, y que las inducían a un estado de borrachera que era la que de alguna manera terminaba de conformar este estado místico en donde auguraban el futuro. Bueno, fíjense ustedes qué notable esta característica que nos hablaba mezcla de historia y de leyenda, que fueron tan famosas que Miguel Ángel las pintó en la Capilla Sixtina, a estas pitonisas, y que un dato de color, esto para aquellos que anden en la ciudad de Buenos Aires, esto es unos juzgados comerciales que están en la calle Callao y Marcelo T. de Alvear. Y fíjense ustedes que en el primero y en el segundo piso las ventanas están ornamentadas con unas esculturas, no cualquier escultura, sino estas, que en un detalle, y que fíjense, pocos saben que en realidad estas esculturas son la representación escultórica de las pitonisas que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Así que a los que nos queda un poco a contramano para llegar hasta la Capilla Sixtina, podemos acercarnos a ver esta representación, que son muy lindas obras escultóricas. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene también en uno de los templos, en la capilla de San Telmo, hay unas pinturas del siglo XVIII, del Alto Perú, donde también se representan a estas pitonisas que han sido, como les decía, muy famosas, y que hoy podemos entender de que muchos de estos presagios estaban dados por estados de alucinación o de intoxicación por hidrocarburos. Es así que muchas obras de arte las representan siempre sentadas frente a un suelo con grietas, de donde se ven, como en estas dos obras, emanaciones, vapores, que si bien hacían a parte de la leyenda, en realidad hoy lo que podemos entender
es la realidad que estas mujeres, estas sacerdotisas, estaban expuestas a la emanación y a la absorción por vía respiratoria de estas hidrocarburos neurodepresores. Y para entrar en otra vía de absorción, tenemos que ir un poquito antes a ciertas características que tenemos que poner en claro, como ser, por ejemplo, el hecho de que las brujas volaban en escoba. Creo que nadie duda de que las brujas vuelan en escoba, ¿no es cierto? De hecho, tenemos múltiples representaciones artísticas, desde el medioevo hasta acá, en donde las brujas se montaban a las escobas y de esta manera podían viajar y llegar a la aquelarre para encontrarse con Lucifer o con el carnero. Bueno, la cuestión es que más allá de los mitos y las leyendas, vamos a tratar de desentrañar algunas cosas históricas y reales de algunas cosas místicas. De hecho, como les decía, muchas brujas han sido pintadas por prestigiosos artistas volando en escobas. En este caso, tenemos un grabado de Durero. Fíjense, la bruja desnuda, montada sobre un macho cabrío con una escoba. En una representación también similar o parecida, después de casi 300 años, Goya nos está mostrando también a una maestra aleccionando a una joven iniciada en la brujería cómo volar en una escoba, siempre desnudas también. O otro grabado del siglo XVIII, en donde esta aprendiz de bruja también ya está preparada con la escoba, pero simultáneamente la bruja vieja o la maestra, la asistente, la está sobando, la está friccionando con trapos embebidos en un ungüento, porque, bueno, vamos a ver también de que a partir de la absorción percutánea, también esta vía, la percutánea, puede ser una vía importante de absorción. De hecho, fíjense ustedes que esta bruja vieja la está friccionando no en cualquier lado, en el hueco popliteo. El hueco popliteo. También una zona donde se friccionaba mucho era la axila, porque justamente estas zonas son las zonas donde la piel es más débil, más delicada y la absorción es más potente. Fíjense ustedes cómo empíricamente tenían algún tipo de conocimiento al respecto. Bueno, lo concreto es que estas brujas que yo traigo, estas tres brujas que les traigo, fíjense ustedes, las tres se montaban a la escoba para volar y una nota característica, una nota de color es que en esa época las brujas volaban con la escoba invertida a lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Por lo menos la forma natural de volar en esa época era con la escoba en esa posición. Lo concreto es que siempre surge la duda, ¿no? De por qué las brujas vuelan en escoba. Y esto, los datos que podemos recabar, los podemos rescatar a partir de ciertas declaraciones que hacen las brujas, lamentablemente bajo tormento, cuando la Inquisición las atormentaba y antes de quemarla trataba de sacarle los secretos de cómo era este proceso del aquelarre, ellas contestaban o confirmaban que en estas reuniones hacían estos ungüentos, estos preparados. Fíjense ustedes en este grabado, una de ellas está sacando las bragas, las medias, porque estas escobas, o lo que hacían con este unto, con este ungüento, era untarlo en un palo, muchas veces un palo de escoba, al cual se montaban, se subían encima. ¿Y por qué se sacaban las bragas? Bueno, justamente porque lo que buscaban era un contacto íntimo, y el contacto íntimo era con la mucosa vaginal. ¿Mm? El montarse en la escoba era de alguna manera una forma romántica de hablar de una práctica en donde la escoba o el palo pasaba a ser, podríamos decir, un juguete sexual, o un juguete erótico químicamente potenciado, en donde el montarse sobre la escoba hacía de que el contacto íntimo con la mucosa vaginal permitiera que estas sustancias se absorbieran. Y como muchas de estas sustancias lo que producen, aparte de un estado de alucinación, es un estado de ingravidez, una sensación como que uno flota, que no pesa, en el imaginario de las brujas, lo que quedaba era que al subirse a la escoba, las brujas podían volar
están en un estado de ingravidez. Bueno, esto es lo que explica muchas de las pinturas en donde la bruja, bueno, en este caso la bruja ya está en una posición más moderna, podríamos decir, con su escoba pronta a partir. Y yo les quiero traer una poesía que me gusta mucho y que entendiendo este pequeño detalle de cómo era el proceso, podemos entender esta poesía desde otra manera. Se las leo. La poesía dice, atraviesa los poros el ungüento narcótico de la bruja tendida y llega al prado en cueros y salida sobre fálica escoba en movimiento. Un numeroso cónclave pagano se junta comenzando la apertura a la parte más honda y más oscura del pantanoso ser del ser humano. Muy romántico, ¿no? Lujuria sin amor ni parentesco se ofrecen a la luna complaciente, que con esperma y sangre crece y crece, el gran cabrón al cabo se aparece, rey de azufre y bendice horriblemente el carnaval diabólico y grotesco. Bueno, fíjense ustedes, ahora que tenemos estos conceptos, esta poesía de alguna manera nos viste, nos pinta la situación de estos aquelarres, en donde el uso de la escoba era de alguna manera un adminículo o un vehículo para poder llegar a su cometido, que era el de entrar en un estado de ensoñación. Bueno, hay algunos grabados que son un poco más elocuentes, como este, en donde vemos realmente a una bruja en una condición bastante comprometida, pero que a los fines prácticos nos sirve para entender cómo era este proceso. Proceso que nos permite ahora poder comprender muchos cuadros de arte en donde hubo artistas como este, Hieronymus Franken, que prácticamente se especializó en pintar cuadros de aquelarres, ¿no? Y en donde en este escenario no solamente están las brujas, las aprendices, sino que hay todo un escenario de detalles que hoy podemos empezar a desgranar. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este caso, no es por azar que las brujas que están ingresando al aquelarre se están desvistiendo, o como vemos a la de la izquierda, la que se está sacando las bragas, las medias, ¿eh? Porque entendemos de que tiene que tener un contacto con su mucosa prontamente. De hecho, traigo tres cuadros. Yo los invito a que después, gracias a Internet, puedan buscar la obra de Franken, que es muy prolífica y muy interesante, y que de alguna manera se anticipó a la tecnología y el concepto de copiar y pegar, lo implementó muy bien en su arte, porque vamos a ver que él repite ciertos cánones en toda su obra y que lo vamos entendiendo a partir de este desarrollo del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en donde en todos los cuadros hay sapos, ¿eh? Sapos que son parte de la confección de esta pócima, porque recuerdan ustedes, hablábamos de algunos sapos que tenían principios activos alucinógenos, ¿eh? Como el bufo arenarum. O obviamente tenemos a las iniciadas y todas las iniciadas siempre se están desvistiendo. ¿M? Se están desvistiendo o se están sacando las medias también, que por algo específicamente está mostrando este artista este proceso, ¿no? Este momento del proceso en donde se sacan las medias o las bragas. Bueno, las brujas siempre tienen asistentes, ¿eh? Y entre estos asistentes tenemos el caldero, la confección de la pócima, ¿eh? La cocina de la bruja, en donde el uso y el conocimiento de ciertos principios activos hacía de que el preparado cumpliera su cometido. ¿M? Otra cosa, otro dato que no me parece menor es que en muchas de estas obras las brujas aparecen leyendo. Y en realidad las brujas eran mujeres estudiosas. A diferencia del concepto que hoy empíricamente se tiene de la bruja mala, las brujas eran mujeres instruidas, eran mujeres que sabían leer en una época en donde el grueso de la población era analfabeto y que leían sus pócimas, sus preparados, es decir, había
una metodología en la confección de la pócima mágica. Y esto nos habla de alguna manera de un principio de farmacia, un principio de elaboración de producto farmacéutico que no era producto para cualquiera, sino para gente capacitada. ¿M? De hecho, habían, como decíamos, varios colaboradores que de alguna manera asistían a este proceso, en donde muchas veces este sobamiento, esta fricción de la pócima sobre la piel, entendemos que era también para potenciar y aprovechar la absorción por vía transdérmica. ¿M? En donde siempre habían seres fantasmagóricos, seres alados, producto de la imaginación, obviamente. Y una parafernalia que hace al imaginario popular, como calaveras atravesadas por cuchillos, o cabezas degolladas, en fin, todo un sistema de parafernalias, de elementos que siempre se hacían presentes en estos aquelarres. Y lo infaltable era que entre estos seres fantasmagóricos o medios monstruosos, aparecían seres como estos que les traigo a colación y que recuerdan lo que yo les decía de acordarse de estas imágenes. Fíjense ustedes la similitud que hay entre todos estos bichitos antroposomorfos y que en realidad están separados por continentes, están separados por un océano, por distintas épocas, por distintas culturas, pero la imagen es la misma. ¿Eh? Hoy entendemos, la ciencia nos permite entender de que ciertas situaciones o el consumo de ciertas sustancias impactan en el cerebro y descargan o establecen la percepción de ciertas imágenes que después culturalmente, religiosamente, tienen alguna traducción en una cultura, pero que de alguna manera están cifradas estas imágenes, estos seres que uno ve, a principios activos o a determinadas condiciones, como el ayuno forzoso, la deshidratación, en fin, estados de agonía, que desarrollan determinadas características de percepción en el individuo y que no hacen más que ser producto de estas condiciones. Bueno, vámonos de este ámbito de vuelo con un cuadro que a mí me gusta mucho, de un pintor contemporáneo, que es Luis Falero, que nos muestra a brujas y brujos y que entendemos por qué están desnudos y por qué están en este estado de ingravidez, volando, flotando, porque muchas veces el principio activo de muchas de estas plantas, vamos a ver, que es la escopolamina, que característicamente la escopolamina lo que da es una sensación de ingravidez, entre otras cosas, da una sensación como de no pesar y de estar volando. Y por eso esta idea de que la bruja vuela para encontrarse con el demonio en el sábado. Bueno, así fueron graficadas tanto las parcas griegas flotando como muchas brujas, y a medida que han pasado los distintos tiempos y las distintas modalidades artísticas, fíjense ustedes este cuadro también de un artista contemporáneo, Sampo Caicconen, que nos muestra estas parcas griegas, a Atropos, Laquesis y Cloto, flotando como ingrávidas, como suspendidas en el espacio. Y esta suspensión en el espacio la podemos ver también en muchos cuadros, como en este cuadro, en este ensayo de Goya, en donde una bruja le está instilando algo en el oído. Otra vía de absorción no convencional, la vía óptica, en donde ya en la antigüedad se sabía que la instilación de ciertos productos en el oído podían ser absorbidos. Por eso estas brujas están flotando, producto de esta pócima, y que ha sido instilada en el oído. De hecho, antecedentes de esta instilación la podemos encontrar también en Shakespeare, cuando en su obra, cuando, perdón, el padre de Hamlet se le presenta, el padre muerto se le presenta, para comentarle que su tío lo había matado mientras él estaba durmiendo y le había instilado un veneno mortífero en el oído.
Bueno, en realidad este concepto tiene algún otro antecedente literario. Fíjense ustedes que tanto Miguel de Cervantes Saavedra como otro artista, Christopher Marlowe, presentan en sendas obras, en La Ilustre Fregona y en Eduardo II, obras literarias en donde también el veneno es instilado en el oído. ¿M? Algo que hoy tal vez no lo tenemos muy presente, pero la vía óptica en su momento fue una de las tantas vías de absorción con un conocimiento empírico por parte de algunos integrantes de esta cultura y que era utilizado tanto para el bien como para el mal. De hecho, pasando por las distintas mucosas, encontramos también la mucosa conjuntival, ¿eh? Y también en una obra de este autor, en una noche del sueño de verano, se habla de que la instilación del jugo de ciertas plantas lo va a obnubilar y lo hará ver seres repugnantes, ¿no? Como Obregón en la obra. Y esto es característico también de la absorción de ciertos jugos de algunas bayas alucinógenos, pero que en este caso la absorción es por vía conjuntival. Y para terminar, la vía de absorción de las mucosas, les traigo este elemento. Este elemento lo fotografié en un museo antropológico en Jujuy, al norte de la Argentina, provincia del norte de la Argentina, y es una enema. La enema es un invento americano y fíjense ustedes qué notable, es la misma enema que lo podemos ver en un grabado azteca. Y fíjense ustedes que entre una y otra enema la separan más de 8.000 kilómetros de distancia. Y sin embargo, el concepto cultural y la práctica era la misma. Lo que de alguna manera también nos llama a la reflexión acerca de cómo la cultura americana en su momento tenía los distintos pueblos tenían una comunicación y una cultura que intercambiaban conocimientos, como en el caso de las enemas extáticas, ¿eh? Las enemas con principios activos que se instilaban en la ampolla rectal, que a veces eran en forma individual o a veces, como se ve en este grabado, requerían de un asistente, piezas de cerámica hermosas, ¿no? Muy bien trabajadas, y que los chamanes de la época entendían y conocían de que esta, la vía rectal, era una de las tantas vías de absorción de estas pócimas extáticas. De hecho, esta escultura de origen colombiano, que me gusta mucho, fíjense ustedes, este personaje que se está autoinstilando una enema, más allá del rictus así medio extático o de estado de placentero, fíjense ustedes que está prácticamente, médicamente podríamos decir que está en una posición de plegaria maometana, inclinado hacia uno de los ángulos para permitir la mayor absorción por la curvatura sigmoidea y que nos habla también de un concepto empírico fisiológico y anatómico, ¿eh? Pero también, más allá de los que hemos comentado, hay infinidad de ingredientes, algunos de ellos que podemos reconocer como partícipes de estas pócimas, dadas los principios activos que estos contienen. Vamos a ver algunos. Bueno, una planta conocida desde la antigüedad es la mandrágora. De hecho, está citada en el Antiguo Testamento, que a su vez abrevaba de la cultura egipcia, donde esta planta era utilizada. Múltiples representaciones y comentarios sobre los efectos de esta planta, cuya raíz tiene una forma de cuerpo humano, y por eso se la representaba tanto en forma masculina como femenina. Encontramos en los registros que Plinio el Viejo, el gran naturalista, la describe característicamente. De hecho, un pequeño comentario, Plinio el Viejo lamentablemente murió intoxicado con las emanaciones del Vesubio, las emanaciones de gases tóxicos que desprendió el Vesubio. Plinio el Viejo, tratando de ascender
este monte para poder entender cómo era el proceso, muere intoxicado. Bueno, pero eso va a ser motivo de otra historia. Decíamos que la mandrágora fue citada y presentada artísticamente en múltiples registros, siempre con forma de ser humano, como decíamos. Se comentaba de que al ser arrancada, esta planta emitía un grito que podía matar al individuo. Entonces, por eso lo que hacían en la antigüedad, en el medioevo, era atar un perro a la planta, alejarse y posteriormente llamar al perro, y que supuestamente el perro al correr iba a arrastrar la planta y que en última instancia iba a ser el perro el que moría para así poder conseguir la planta para estas prácticas. Bueno, representaciones de esta planta existen en muchos grabados. Yo no hace mucho tiempo que caí en la cuenta que la famosa historia de Mandrake el mago, el nombre de Mandrake era, bueno, justamente eso, Mandrake, el mago relacionado con la mandrágora. ¿M? Y que después, con el devenir de los años, la pantalla grande y en la historia de Harry Potter, también se lo presenta como una planta mágica relacionada con estas pócimas de Harry Potter. Bueno, ya que estamos en el cine, me permito recomendarles una película que a mí me encanta, que es El laberinto del fauno, una película dirigida por Guillermo del Toro, un cineasta maravilloso, y que nos habla de un tiempo, nos sitúa en un contexto de brujas y de seres fantásticos relacionados en una época situados en la Guerra Civil Española, y no se las voy a expoliar completamente, tiene un final muy interesante, pero se las recomiendo porque es una película bellísima y que de alguna manera nos da alguna concepción toxicológica sobre estas plantas mágicas. Se las recomiendo de todo corazón. Bueno, estas plantas como el beleño, que ya lo habíamos comentado, el beleño que también es producto de una planta y que dio nacimiento a un dios, al dios Belenus, un dios que por algo está con los ojos entornados, porque justamente producía el beleño este estado de ensoñamiento, de sueño. Y que el Josiamus Níger hoy lo podemos encontrar en bases de datos, pero que ya en la antigüedad el padre de la toxicología, Paracelso, lo describe no solamente a la planta, sino a los efectos que tienen como propiedades maléficas que tiene el beleño, por los efectos sobre el organismo. Y qué otra nota de color también. Este es un grabado de la primera impresión de Alicia en el País de las Maravillas. Y el dibujante de Alicia en el País de las Maravillas, que ilustra, como les decía, la primera edición, fíjense ustedes qué notable. Nos sitúa a Alicia frente a la oruga, que obviamente está fumando un arguil y que nos llama a la reflexión acerca del opio, ¿m? Y sus derivados, que esta oruga está sentada arriba de un hongo, y no de cualquier hongo, de hongos alucinógenos como el psilocibes, y que atrás, en este escenario, en este segundo plano de este bosque en donde está rodeada de flores y plantas, no es cualquier planta, es el Iocianus niger, también el beleño, otro potente alucinógeno. Fíjense ustedes en esta imagen de Alicia en el País de las Maravillas, el contexto de sustancias psicotrópicas que la rodean y que el artista, bueno, vaya a saber si sabía mucho o poco, pero de alguna manera nos dejó graficado este conocimiento de principios activos. Pero pasemos de nuevo al continente americano, y aquí encontramos también seres divinizados como Xochipilli, el príncipe de las flores. Y el príncipe de las flores no por ser el día de la primavera o algo por el estilo, sino que eran determinadas flores, determinadas plantas, todas ellas con principios activos, psicoactivos. De hecho, fíjense este poema azteca que dice algo así como: alegraos de las flores que embriagan, flores que al hombre trastornan. ¿De dónde provienen las flores que embriagan al hombre? Quien no anhela tus flores, oh dador de vida. Son tu corazón, tu cuerpo, oh dador de la vida. Bueno, este Xochipilli
que se lo encuentra todo su cuerpo tapizado por flores, no son, como les decía, cualquier flor, son todas plantas que hoy se saben tienen principios psicoactivos y que de hecho han sido venerados, ¿no? Como esta otra divinidad, el Ololiuki, que cuando vemos algún detalle nos muestra una planta que, claro, vista así, tal vez es un poco difícil de discriminar o de identificar, pero el Ololiuki es esto, es la campanita, la Hipomoea versicolor, tan común de ver en los campos, y, tanto en América como en Europa, y cuyas semillas, bajo un determinado procesamiento, tienen principios psicoactivos que muchos de los chamanes americanos utilizaban con fines propiciatorios para poder adivinar el futuro. Bueno, estas plantas las podemos ver en amplios campos y que en el arte también hubo artistas que se especializaron. Por ejemplo, John Fitzgerald fue un artista que se especializó en pintar hadas y todo su grupo de amigos fantasmagóricos y alados que habitaban los bosques y que característicamente siempre están presentes estas flores, que son la hipomoea violacea en este caso, la campanita, el morning glory, cuyas semillas, como decía, son alucinógenas. Otro artista, Richard Dadd, este fue un artista que se especializó en pinturas de cuentos infantiles, que característicamente la mayor parte de su obra la hizo pintando internado en un neuropsiquiátrico, porque este fue un artista psicótico. De hecho, mató a hachazos a su padre porque escuchaba voces que así se lo mandaban. Y que nuevamente podemos observar en su obra a seres de los bosques, seres alados, y que siempre están presentes en estas campanitas, en la hipomoea, en este caso la hipomoea alba. Pero también la naturaleza ha sido muy pródiga a la hora de darnos sustancias psicoactivas y que han sido utilizadas por distintas culturas. En este caso, el mundo de los cactus, como por ejemplo la Lophophora williamsi o el peyote, cuyo principio activo, la mescalina, es un potente alucinógeno. U otro cactus también americano, el Trichoserius pachanoi, también llamado San Pedro, que fue, el nombre San Pedro proviene de, este cactus originalmente era divinizado por las culturas americanas, y cuando el cristianismo se impone a sangre y espada, estas culturas trataron de meter a sus dioses, a sus seres adorados, en la cultura del cristianismo. Y a este cactus, que era un cactus divinizado, lo llamaron San Pedro, porque San Pedro es el que te abre las puertas del cielo. Y este cactus, los principios activos, eran los que abrían las puertas a otras dimensiones. Y que por eso, hasta el día de hoy, se lo sigue utilizando ritualmente para entrar en otros estadios o en otras condiciones. El San Pedro, el que abre las puertas. Y así como tenemos cactus, también tenemos hongos. Este hongo seguramente todos los reconocemos, la manita muscaria. Este hongo es muy interesante porque este hongo ha estado presente en todas las culturas, en todos los continentes y en todos los tiempos. Y siempre, siempre, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los lugares, siempre ha sido divinizado. Ha sido considerado como una herramienta que podía unir al ser humano con los dioses. Y la representación de esto, bueno, en la cultura americana, en el arte de la orfebrería, hay mucha representación de esta manita, como también en la cultura occidental, el estudio del soma o de los conceptos filosóficos que podían desprenderse del consumo de estos hongos. Esto le decía de todos los tiempos, y fíjense ustedes, por ejemplo, se remonta hasta la época de la caverna. Vean ustedes estas pinturas rupestres en el norte de África, las mujeres con cabeza de hongo. Y no es la cabeza de cualquier hongo, es de este hongo, la manita muscaria, muy fácilmente y caracterizable
por estos copetes blancos que los individualizan. Y de hecho, es la característica de estos hongos que son la casa de los pitufos, ¿eh? Y que hoy entendemos que es lógico que sean la casa de los pitufos, porque cuando uno come estos hongos puede ver en los bosques pitufos, seres hadas y demás seres fantasmagóricos, producto de esta alucinosis que producen estos hongos. Hongos que también fueron utilizados en otras culturas. Nuevamente volvemos a la cultura griega. Este es un friso del templo de Eleusis, en donde en determinadas festividades se develaban los secretos eleusinos, en donde en este caso lo que observamos es a la diosa Deméter, que está intercambiando con su hija Perséfone, intercambia hongos, hongos en esta ceremonia de transmisión de un secreto filosófico, y que hoy entendemos que en alguna medida estaba relacionado con el consumo de estos principios activos. El psilocibes, como el Psilocibes cubensis, también estuvo presente en la representación de hongos en procesos chamánicos o religiosos en la cultura americana, como podemos ver. Y para terminar y comentar un episodio también de contaminación con hongos, quiero traerles a colación parte de una historia que en parte es histórica, en parte es leyenda y en parte es mítica o religiosa. Y esto habla de la leyenda del fuego de San Antonio, que algunos de ustedes conocerán. Antonio, que después fue considerado santo, fue un místico que vivió gran parte de su vida en el desierto, recluido, una seta que cuenta la leyenda de que sobrevivía gracias a que un ave todos los días le transportaba y le tiraba un pan con el que se alimentaba. Y este San Antonio terminó siendo el patrono de los quemados, porque mucha gente en la celebración de su festividad, habían procesiones en el medioevo europeo. La leyenda de este patrono nos habla de que muchos adeptos a su creencia eran gente que sufría de amputaciones espontáneas, que muchas veces se los encuentra, como se ven estos grabados, la representación de ex votos, es decir, piezas de plata, de oro, de orfebrería, que representaban miembros u órganos a los cuales se invocaba la sanación o la curación para este santo. En realidad, lo que hoy sabemos desde la ciencia y la medicina es que mucha de esta historia y de esta leyenda y de esta mística que tenía San Antonio se la debemos a un hongo, al Clavices purpurea, un hongo que coloniza el centeno, y que la harina producida con este hongo contaminado puede llevar a un cuadro de intoxicación. Vamos a ver un poquito cómo es el proceso. En realidad, el Clavices purpurea produce una sustancia que es la ergotamina, un potente vasoconstrictor, entre otras cosas, y en donde las ergotinas, que son una familia de sustancias, donde está la ergometrina, la ergotamina, fíjense ustedes que la estructura química es muy parecida al ácido lisérgico, con lo cual tiene principios psicoactivos, y el consumo de estas sustancias lleva a estados de alucinación. Por otro lado, como les decía, las ergotinas, especialmente la ergotamina, es un potente vasoconstrictor y hace de que las arterias, especialmente en la circulación terminal, tengan una constricción tan importante que puedan llevar a una necrosis isquémica, a una gangrena seca. Y era lo que muchas veces en las procesiones a este santo, mucha gente del medioevo, consumiendo este pan contaminado, que era el pan de los pobres, sentía, por un lado, veía imágenes de diablos o de seres fantasmagóricos, sumado al hecho de que, justamente por lo que hoy entendemos que eran fenómenos de vasoconstricción,
sentía sensaciones urentes en los miembros, sentía que se quemaba, sentía fuego y que muchas veces estos individuos llegaban a la amputación, a la amputación isquémica de estos miembros. Claro que todo esto no era entendido fisiológicamente, sino que se lo entendía desde el punto de vista religioso. Esta congregación de antoninos, que eran los seguidores de este Santo Antonio, muchas veces tomaban a estas víctimas de esta contaminación y las enfrentaban a un proceso ritual, religioso, en donde muchas veces aquellos que se curaban, entre comillas, y podían sobrevivir a esta intoxicación, se les atribuía este cuadro, esta curación milagrosa, aunque otros padecían de amputaciones, como les decía, o la misma muerte. Lo concreto es que esta concepción religiosa tuvo una traducción cultural por un lado y artística por el otro. De hecho, muchos artistas han pintado esto del fuego de San Antonio, esta concepción del fuego de San Antonio, y en donde la representación artística de este fuego de San Antonio, vamos a ver que hay tres componentes, siempre tres. Por un lado, vamos a ver gente amputada, que hoy la entendemos producto de esta vasoconstricción necrotizante. Por otro lado, vamos a ver seres horripilantes, seres antropomórficos, diablos, que hoy lo entendemos como producto de una alucinación. Y por otro lado, siempre el fuego, la concepción del fuego, de la sensación urente, que hoy entendemos que era lo que sentían estos individuos que estaban intoxicados. De hecho, fíjense en este tríptico que nos pinta el Bosco, en donde vemos esta representación, en donde en esta ubicación podemos observar a la gente amputada, siempre amputaciones, siempre vamos a ver gente amputada. Por otro lado, como les decía, individuos eh, fantasmas, individuos monstruosos, producto de la imaginación, entendemos hoy. Y como siempre, en un segundo plano, en el fondo, el incendio, ciudades prendidas a fuego o casas prendidas a fuego, que nos hablan de esta sensación urente. De hecho, este cuadro del Bosco tiene un bonus track, podríamos decir. Fíjense ustedes en la tabla central, donde se ve a Antonio rodeado de todos estos seres, vemos a un costado a la derecha una imagen muy peculiar, un caballero alado que está montando, pareciera ser como un cerdo, pero con forma de jarrón, y que fíjense ustedes, la cabeza no es ni siquiera un yelmo, es una cabeza muy rara. Y si hoy entendemos y venimos hablando de las naturas y de los principios activos, fíjense ustedes que esta cabeza característicamente es la cápsula de una de las daturas, la datura inoxia, cuyas semillas tienen potentes alucinógenos. Bueno, si vamos a ver obras artísticas, podemos encontrar infinidad de artistas que han pintado esto de las tentaciones de San Antonio, porque este monje se recluyó porque parece ser que veía en la imagen femenina la tentación del demonio y veía a la mujer como algo pecaminoso, con lo cual se recluyó en este desierto eh, donde desarrolló toda esta historia o este mito, ¿no? Bueno, veamos entonces en este caso otra tentación de San Antonio, donde también, como decimos, hay amputaciones, hay seres antropomorfos y en el fondo también los incendios. O Peter Bruegel el Viejo, que también nos muestra seres horripilantes, seres, en este caso monstruos amputados. Fíjense ustedes las prótesis que contaban, y en el fondo nuevamente el fuego, el incendio. O La tentación de San Antonio por el artista Mandigin, que nuevamente vamos a ver a los amputados con prótesis muy funcionales por sí, seres antropomorfos y el fuego. De hecho, esta práctica de este ritual, en donde los monjes antoninos trataban de asistir de alguna manera religiosamente a estas víctimas
y que algunos curaban milagrosamente y otros no, eh, nos habla de que en los lugares donde se recluía esta gente, pasó a ser, de alguna manera, los primeros centros asistenciales toxicológicos, porque hoy entendemos que toda esta situación religiosa provenía de una intoxicación, ¿no? La intoxicación con derivados de la ergotamina, y que la asistencia a estas víctimas, producida o llevada a cabo por estos monjes, hacía de que de alguna manera esta internación eh, fuera la primera internación que hoy podemos registrar como producto de intoxicaciones masivas. Bueno, con todo esto dicho, podemos de alguna manera poder entender o empezar a mirar algunos cuadros donde las brujas, como en este caso las brujas de Salem, tienen ciertos detalles en donde podemos ver las pócimas o los jarros que por algo eran ofertados por las brujas, porque la vía de absorción fundamentalmente era la digestiva, en donde muchas brujas estaban desnudas, no por azar, no por falta de ropa, sino para poder tener un contacto íntimo con estos principios activos, donde la escoba era un elemento fundamental para esta práctica, en donde ellas podían volar, entre comillas, hacia el sábado y poder encontrarse con el demonio. Y que gráficamente podemos encontrar muchos grandes artistas como Durero que pintaban a las brujas desnudas, y que esta desnudez de estas brujas hacía a estas prácticas como necesarias, justamente por el hecho de que requerían de vías alternativas de absorción más allá de la vía digestiva. Pero pasando a estas brujas y de estas brujas malas perseguidas por la iglesia, tenemos otro grupo que eran las hechiceras. Hay una diferencia histórica entre las brujas y las hechiceras. Como las brujas se relacionaban con el demonio, de alguna manera negaban a Dios, y por eso la iglesia las perseguía y las quemaba y las mataba. Pero había otro grupo de mujeres, especialmente mujeres, también había hombres, pero que producían pócimas con otra finalidad. No entraban en contradicción con la religión, sino que lo que buscaban era lo que se dio en llamar la pócima de amor. Una pócima que de alguna manera pudiera cambiar el estatus de la persona amada, que en este caso tenía un amor no correspondido, y que a través de esta pócima el individuo quedaba perdidamente enamorado. Como acá no había negación con los dioses, de alguna manera la religión fue un poco más benévola con estas hechiceras. Y el arte también nos mostró la confección de estas pócimas con función o con miras a conseguir el amor del individuo deseado. Y un cuadro que quiero mostrarles que me parece muy interesante es este de Evelyn Morgan, que fíjense ustedes en la confección de la pócima de amor, en donde podemos ver a la hechicera preparando la pócima. En un detalle podemos observar que a través de la ventana, bueno, parece ser que la pócima ya ha sido ingerida porque esta pareja ha consumado este amor y se los ve tiernamente abrazados. Pero fíjense ustedes un detalle no menor. Esta hechicera confecciona su pócima en una biblioteca, tiene una biblioteca. ¿eh? Es una persona instruida, como decíamos. Y fíjense ustedes en el borde inferior derecho, uno de los libros que ella tiene el nombre del autor, Paracelsus. Paracelso. De hecho, el padre de la toxicología de alguna manera estuvo muy presente en el conocimiento de alguno de estos preparados, de algunas de estas pócimas, y que le sirvió para el desarrollo de su arte. ¿Mm? Y ya que estamos hablando de las pócimas de amor, quisiera saber si alguno conoce esta flor, esta planta. Bueno, les comento, esta es la Brugmansia versicolor. Está bien llamada trompeta del ángel. Y la brugmancia, emparentada con las daturas, hasta hace un tiempo estaban agrupadas en las daturas. Hoy por hoy la brugmancia es una especie propia, también llamada, como decíamos, trompeta del ángel.
Tiene un principio activo que es la escopolamina y que se la ha utilizado en gran medida tanto con fines religiosos como a veces delictivos. De hecho, esta planta la podemos observar en jardines. La ingestión de infusiones de esta flor pueden llevar a estados de ensoñación. De hecho, fue una planta divinizada también. Fíjense ustedes este grabado, este cuadro que habla del toloache y que nos sitúa en la época en que la iglesia se imponía a la cultura americana, también la religión se imponía a sangre y espada. Fíjense ustedes en este templo derruido, una divinidad, la cual tiene ofrendas, y estas ofrendas están representadas por flores, y no cualquier flor. Esta flor, ¿eh? Que es la de la brugmancia, la burundanga, que hoy conocemos. Y la burundanga hoy por hoy está relacionada con una concepción toxicológica y médico-legal, como es el de la sumisión química. Saben ustedes que este principio activo, la ingestión de este principio activo, lleva al individuo a un estado de ensoñación, donde las defensas están muy en baja, el individuo está fácilmente inducible a, a realizar actividades simples, a confesar algún secreto, y que posteriormente este individuo puede llegar a caer en un estado de ensoñación y que encima, como bonus track también, el individuo cuando se despierta tiene una amnesia retrógrada, no recuerda bien qué es lo que ocurrió en las horas previas. Esto lo hace una droga ideal para consumar delitos, muchas veces de robo o para ultrajar a un individuo, y que yo llamo un poquito a la reflexión, porque hoy tenemos bastante en claro este delito que ha sido tipificado como sumisión química, es decir, se somete al individuo químicamente, la voluntad del individuo es sometida químicamente, y de esta manera el delincuente puede llevar a ultrajar o a robar al individuo. Bueno, esta situación que hoy entendemos como sumisión química, de alguna manera era lo que anteriormente entendíamos como pócima de amor, ¿no? Estaba romantizado este concepto, como muchas veces culturalmente, en determinadas épocas, la cultura tiene una mirada en particular de algún fenómeno, en este caso de un efecto psicoactivo sobre un individuo al cual se lo puede obligar. El hecho de una pócima de amor, la persona que tomaba la pócima de amor no estaba enamorada de la otra. Sin embargo, se la sojuzgaba, se la dominaba químicamente para que se enamorara. Y esta condición, de alguna manera, se romantizó en alguna época. Hoy sigue existiendo, pero bajo otro contexto, en el cual entendemos que esto es un delito, y así debe ser, y que nos tiene que llamar un poco a la reflexión acerca de nuestra actualidad y también de los cuentos y las historias que uno ha leído en la infancia. Bueno, para terminar, no me queda más que agradecer su atención y de alguna manera invitarlos a un espacio que tenemos, que es en Facebook, que se llama Venenos en el Arte, y en donde contamos historias también toxicológicas como estas, en donde están graficadas y representadas por obras artísticas. Así que les agradezco mucho la atención, los invito a visitar la página y espero nos veamos próximamente. Hasta la próxima.